ayer, jaja, de lunes. Y llegábamos a una definición. Espérenme tantito. A ver. Llegábamos a una definición en la que estaba implicada la constante universal de los gases y el volumen, pero esto solamente era válido para una expansión isotérmica de un gas ideal. Para calcular solamente las probabilidades de que sucedieran el estado 2 y el estado 1 de ese proceso. Déjenme checar en la... Uy. A ver, ¿quién más? Creo que ya. A ver. Y entonces, hacíamos una definición termodinámica en la cual simplemente agarrábamos el mismo proceso, una expansión isotérmica de un gas ideal, una expansión isotérmica reversible, y la dividíamos entre la temperatura, el calor entre la temperatura, y llegábamos a esta ecuación, de la cual salía la definición de entropía. Y bueno, esta definición de entropía es para un proceso reversible. En un proceso reversible se entiende que si tengo el estado 1 y paso al estado 2, con un gasto de energía delta E, el proceso inverso tendría que ser el mismo gasto de energía delta E, pero de signo contrario. Eso sería un proceso reversible. Y bueno, habíamos platicado que los procesos reversibles no suceden en la naturaleza de manera cotidiana y que los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza, aunque pareciera que regresáramos al estado 1, resulta que el estado 1 al que estamos regresando no es precisamente el estado 1, sino un estado semejante al estado 1, y en ocasiones la cantidad de energía que se consume para alcanzar este estado semejante al estado 1 no precisamente es la misma cantidad de energía, sino es una cantidad de energía mayor. Entonces, en el proceso reversible debe de ser exactamente el mismo estado 1 y la cantidad de energía que se necesita para pasar del estado 2 al estado 1 debe de ser la misma cantidad que se necesitó para el sentido opuesto, pero de signo contrario, ¿sí? ¿Queda eso claro, chicos? ¿Ya lo anotaron? Nada más me falta anotar eso, sobre el proceso reversible. Anótenlo, por favor. ¿Listo, chicos? Sí. Vale, entonces vamos a continuar. Ahora, para un proceso reversible, el cambio de entropía de un sistema es dado por el calor que absorbe dividido entre la temperatura a la cual se tiene lugar el proceso. Y esto lo podríamos definir como un cambio infinitesimal. Entonces, el cambio infinitesimal de la entropía en ese proceso es el calor que se utiliza en ese cambio infinitesimal sobre el cambio infinitesimal de temperatura. Y bueno, esta es la definición de entropía. Si nosotros pensamos en una reacción química, vamos a pensar que estoy en la mesa del laboratorio, tengo un matraz, adiciono agua y le pongo ácido sulfúrico, lo agito
esta reacción va a desprender una cantidad de calor. ¿Ustedes ya lo han hecho en el laboratorio o no? Chicos, ¿lo han hecho ustedes esta reacción en el laboratorio? Sí. Bueno, si lo hacen exactamente al revés y ponen primero el ácido sulfúrico, lo adicionan en el agua, incluso explota y los puede salpicar y se queman con el ácido sulfúrico. Pero, cuando nosotros, déjenme checar una cosa que me acaban de enviar un mensaje. Ouch. Aún no comienza, no puedo entrar. Ah. Permítanme tantito. Entonces, les decía que a lo mejor es que hay uno de sus compañeros que no puede entrar, déjenme ver. Participantes, a lo mejor está en la sala de espera, no, ya no hay nadie. Ya se conectó. No, nada, perdón, chicos. Entonces les decía que yo tengo esta reacción. Tengo un matraz en la sala en el laboratorio, pongo agua, pongo ácido sulfúrico, agito y toco el matraz y veo que esta reacción desprende una cantidad de calor al realizarse. Esta cantidad de calor se disipa alrededor de la mesa, ¿sí? Ahora, si yo pienso en el volumen y la temperatura de los alrededores, en este caso la mesa sería los alrededores del sistema. Mi sistema sería el agua y el ácido sulfúrico, y los alrededores, pues en la pared del matraz, la mesa, el aire que circunda la mesa. Esta cantidad de calor que se desprende por esa reacción afecta mínimamente el volumen y la temperatura de los alrededores. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, profesora. Ahora, si eso yo lo llevo a los alrededores, considerando que es todo el salón de laboratorio, y luego aún más me voy hasta el edificio de ISA y me ubico en el segundo piso. Y bueno, con respecto a todo el edificio de ISA, pues menos se va a ver afectado el volumen y la temperatura de los alrededores, ¿sí? Entonces, yo puedo estudiar la transferencia de calor de mi sistema hacia los alrededores y estudiar la entropía de los alrededores. Entonces, debido a su tamaño y a la cantidad de materia que contienen, los alrededores pueden considerarse un pozo térmico infinitamente grande. Por tanto, puede suponerse que cualquier cantidad de intercambio de calor entre el sistema y los alrededores no afecta la temperatura o el volumen de los alrededores. En un proceso infinito, bueno, ya no, hasta aquí, ¿sí? Entonces, como mis alrededores son tan grandes comparados con mi sistema, en este caso, yo puedo considerar que mis alrededores son un pozo infinito de temperatura y que todo el calor que se vaya hacia él no va a afectar, hacia los alrededores, no va a afectar ni el volumen de los alrededores ni la temperatura de los alrededores. Entonces, copien un esquema, háganlo más bonito que yo.
No se escucha, Escucha. profesor. ¿Ya hicieron su esquema? Todavía no. ¿Listo ya? Sí, profa. Vale, entonces les paso el apunte. Acá está, para que lo copien. ¿Ya lo copiaron, chicos? No, todavía no. Vamos. Profesora, Dígame. ¿es hasta los alrededores o es más abajito? Porque dice en un proceso infinitesimal y ya. Hasta los alrededores, perdón. En un proceso infinitesimal es lo que continuamos. ¿Sí? Vale. ¿Terminaron? Hasta ahí. Listo. Listo, ya. Vale. Ahora sí. En un proceso infinitesimal, el cambio de energía de los alrededores es, el cambio de energía interna de los alrededores va a ser igual a la cantidad de calor más la cantidad de trabajo, ¿sí? Esto siguiendo la primera ley de la termodinámica. ¿Recuerdan? Que esta es la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Ahora, como el volumen de los alrededores no va a cambiar, entonces la cantidad de trabajo en los alrededores va a ser 0, ¿sí? Y la ecuación va a quedar de esta manera. Entonces la energía interna de los alrededores va a ser a la cantidad de calor que se transfiera o que se absorba de los alrededores, ¿sí? Pues ahora sí copien esta parte de un proceso infinitesimal. El cambio de energía de los alrededores es esta ecuación por la primera ley de la termodinámica.
Y en el caso de el trabajo es 0 porque no hay cambio de volumen. ¿Listo? No, Sí. todavía no. No. ¿Listo? Chicos. Bueno. Sí, profesora. Entonces, el cambio de energía interna de los alrededores es una diferencial exacta, ¿sí? Y entonces puedo escribirlo de esta manera. El cambio en la cantidad de calor de los alrededores, pues va a ser independiente de que si el proceso en el sistema se haya llevado de forma reversible o irreversible. Al final de cuentas, se va a absorber o se va a ceder el calor hacia los alrededores. Por lo tanto, el calor de los alrededores es el mismo, indistinto de si el proceso sea reversible o irreversible. Entonces, en este caso, el calor de los alrededores reversible va a ser igual que si fuera el del irreversible y simplemente lo vamos a denotar como el calor que se cede o se absorbe a los alrededores. ¿Sí? Como la cantidad de calor no se da con base en el sistema, sino más ni la trayectoria no influye en el calor que absorben los alrededores. Entonces, podemos tener esta conclusión, ¿sí? Entonces, cópienlo. Ay, perdón. Discúlpenme. Ay, ahí está. ¿Listo, chicos? Entonces, dado que el calor en los alrededores no se calcula con base al sistema, entonces no influye la trayectoria en este calor y por lo tanto es indistinto. ¿Ok? Entonces, dado lo anterior, yo puedo calcular la entropía de los alrededores. ¿Están de acuerdo? Y entonces la entropía de los alrededores para un cambio infinitesimal va a ser igual al calor en los alrededores para ese cambio infinitesimal entre la temperatura de los alrededores.
esto para un proceso infinitesimal. Ahora, para un proceso finito simplemente es el cambio de entropía de los alrededores va a ser igual al calor de los alrededores entre la temperatura de los alrededores. Para una expansión isotérmica reversible de un gas ideal, la cantidad de calor absorbida por los alrededores es esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularía? Más bien, entonces sería el calor que absorben los alrededores sería número de moles por R por temperatura del sistema por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Sería exactamente el que está cediendo el sistema, en donde la temperatura cis es la temperatura del sistema. ¿Sí? Entonces, copien, ya lo tienen. Que lo suba un poco, ahí está bien. ¿Se ve bien? Ahí se ve bien, gracias. ¿Listo, chicos? No, ya casi. Ya, gracias. Ok, entonces como el sistema se encuentra en equilibrio térmico con los alrededores durante la expansión, la temperatura del sistema va a ser igual a la temperatura de los alrededores y simplemente la denotamos como temperatura, ¿sí? Entonces, el calor que se ceda a los alrededores va a ser igual al número de moles por R por T, logaritmo natural del volumen 2 y volumen 1. De esta manera, la entropía de los alrededores, entonces es el calor que se cede a los alrededores entre la temperatura. En el caso del cambio de entropía del universo, ¿cómo la calcularían, chicos? El cambio de entropía del universo, ¿cómo lo calcularían? Chicos. A ver, si la cantidad de calor que cede el sistema es igual a la que absorben los alrededores, ¿cómo calcularían el cambio de entropía en el universo, perdón? En el universo. El cambio de entropía en el universo, ¿a qué tendría que ser igual? ¿Podría ser el cambio de entropía en el sistema más el del entorno? Así es, más el de los alrededores. Entonces, el cambio de entropía del universo va a ser igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. ¿Sí? Copien esto, entonces. ¿Sí se ve, chicos? Sí.
¿Listo? ¿Ya está? Listo. ¿Ahora sí ya? Sí, ya. Vale. Entonces, dado que entonces el cambio de entropía en el universo es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores, voy a tener, sustituyendo la ecuación para el cambio de entropía, va a ser el cambio de entropía del universo es igual al calor que se del sistema entre la temperatura más el calor que absorben los alrededores entre la temperatura. Esto es, la cantidad que ceda el sistema a los alrededores o que los alrededores cedan al sistema tendrá que ser la misma cantidad, pero de signo contrario. Entonces, en el caso de que los alrededores le cedan calor al sistema, entonces los alrededores tendrían un calor de signo negativo y como está entrando ese calor al sistema, ese calor con respecto al sistema sería de signo positivo. De esta manera, entonces, y sustituyendo la ecuación para el cálculo de calor para el sistema, tendría que ser la misma cantidad, el mismo cálculo exactamente. Entonces, la entropía del universo va a ser igual a N por R por T, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1 entre la temperatura. Más, como los alrededores lo están cediendo al sistema, entonces sería menos NRT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1 entre la temperatura. Observen que este término es negativo y es el mismo que este. Por lo tanto, la entropía del universo es igual, el cambio de entropía en el universo es igual a 0 para un proceso reversible. ¿Ok? Esto es una conclusión muy importante, chicos. ¿Ya lo copiaron? No. No, aún no. Ya dije que sí. Oh, pues. ¿Listo, chicos? Sí. Sí, listo. Entonces, para un proceso irreversible, ¿cómo serían las cosas? Si calculamos la entropía para una expansión contra el vacío, entonces sabemos que la entropía del sistema va a ser igual a N por R, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, por la deducción de entropía termodinámica, ¿sí? En este caso, como es una expansión contra el vacío, se efectúa una cantidad de trabajo sobre los alrededores, pero no hay intercambio de calor con los alrededores. En el sistema no hay intercambio de calor hacia los alrededores, ya sea que no absorba calor o en este caso no se absorbe calor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la cantidad de calor de los alrededores es 0 y el cambio de entropía en los alrededores es 0, ¿sí?
Bajo estas circunstancias, entonces, la entropía del universo es igual a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores, que es 0. Por lo tanto, la entropía del universo, el cambio de entropía del universo es igual a NR logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y esto entendemos que es mayor que 0. Ojo, es la entropía del universo, que no la del sistema, chicos? Entonces, dadas estas circunstancias, para un proceso irreversible, la entropía del universo es positiva, ¿sí? Copien esto, por favor. ¿Ya lo copiaron? Ya casi. ¿Listo? Ya. Vale. Entonces, observen que cuando el proceso es reversible, el cambio de entropía para el universo es 0, pero cuando un proceso es irreversible, el cambio de entropía para el universo es positivo, es mayor que 0. ¿Qué implica esto, chicos? ¿Qué implicación tiene esto? Que, bueno, primero hay que aclarar dos cosas. La primera cosa es que ninguno de los procesos que se llevan a cabo de manera natural son procesos reversibles. Por lo tanto, ¿qué va a estar sucediendo con la entropía del universo de manera constante? Cada vez que suceda un que ustedes quieran, va a ir aumentando. ¿Y eso qué implica, chicos? ¿Qué implica que la entropía del universo esté en aumento? Ajá, que el universo se está expandiendo, que que se está transfiriendo calor constantemente hacia el universo y que eso está incrementando la temperatura del universo de manera constante y que entonces
el universo, como efecto del aumento de temperatura, pues se está expandiendo, efectivamente, ¿sí? ¿Y a qué nos conlleva que se esté expandiendo el universo? Pues que es infinito, ¿no? Pues sí, el universo es infinito, pero ¿qué implicación tiene que se esté aumentando la entropía del universo? Siempre va a estar aumentando, siempre va a estar aumentando la entropía del universo. Y entonces, dice por acá mi hijo, ¿y eso es bueno o es malo? Siempre que le, que le digo una cosa, dice, ¿y eso es bueno o es malo? En este caso aplica muy bien eso. Es la entropía de manera constante. ¿Es bueno o es malo? Sería malo, ¿no? Sí, de hecho, se habla de la muerte térmica del universo, ¿sí? Debido a que todos los procesos incrementan la entropía del universo, ¿sí? Ahora, hay un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros definíamos el calor hacia los alrededores, nosotros decíamos que ese calor no afectaba ni el volumen ni la temperatura del sistema. ¿Se acuerdan que lo dije? ¿Será eso cierto? Pues probablemente a menor escala no lo haga, pero si es un proceso pues grande, a lo mejor sí, ¿no? Es un proceso grande y si es un proceso grande multiplicado por varias unidades, pues sí, y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Parece que 1 grado no es nada, pero nos está llevando a una catástrofe mundial, ¿sí? Más o menos, acá es más bien la situación de que nosotros, al hacer esta primera premisa de que los alrededores se mantienen constantes y por lo tanto no se alteran para poder hacer las deducciones, nosotros estamos diciendo que los alrededores son un pozo infinito de temperatura, pero nuestro pozo infinito de temperatura, al menos nuestro planeta, pues nos lo estamos llevando al traste porque no es cierto, ¿sí? A lo mejor con un matraz con 50 mililitros de ácido sulfúrico y agua no afectó mucho la temperatura de los alrededores, pero si yo hablo de una central termoeléctrica, ya afectó un buen a los alrededores.